Hola, saludo cordial. En esta ocasión estaremos realizando la tarea número 4, creatividad y potenciación de las habilidades cognitivas superiores. Trabajo presentado por los estudiantes Karen Julián Murillo Ramírez, Lina Caterine Córdoba y el suscrito quien les habla, José Rafael Asprilla Perea, presentado a la señora tutora Marvillinet Triana. Empezaremos por definir qué son los procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos superiores son aquellos que se han desarrollado a partir de los procesos básicos, significan un nivel más elaborado y nos diferencian como especie de las demás. Estas habilidades cognitivas pueden entrenarse, cada una de manera diferente y de acuerdo a nuestro medio o entorno en el que nos encontremos. Cabe resaltar que los procesos cognitivos básicos encontramos la sensación, la percepción, atención y la memoria, y son estos procesos que dan lugar a los procesos cognitivos superiores. Por eso hablamos que tienen un nivel más avanzado o más elaborado. Encontramos el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia y la creatividad. ¿Cómo se potencian las habilidades cognitivas superiores desde los factores biopsicosocioculturales? El lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, representa un cordal muy fundamental entre el funcionamiento mental de la persona y el mundo sociocultural, habilidad que se potencializa de acuerdo al nivel de interacción que exista. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de manera distinta según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. 6 características de esta función que tiene el lenguaje son: función apelativa o conativa. Sucede cuando el emisor emite un mensaje del cual espera una respuesta, acción, reacción por parte de su receptor. En este caso hablamos de una pregunta o una orden, por ejemplo. La función referencial, representativa o informativa. Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Función emotiva, expresiva o sintomática. La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimos o deseos del interlocutor. Función poética o estética. El lenguaje en su función poética es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Función fática o de contacto. Es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Y la función metalingüística es la que empleamos para referirnos a la propia lengua. Estrategias para estimular el lenguaje. Encontramos una serie de estrategias que las personas podemos utilizar para estimular nuestro lenguaje. Algunas de ellas puede ser realizar ejercicios de lectura, ya que cuando contamos una historia el modo de hablar no es el mismo. Otra estrategia puede ser utilizar soportes visuales. Poner imágenes en las palabras permite a la persona, en este caso desde temprana edad al bebé, asociar el significado de la palabra a su representación visual. Podemos utilizar juegos sonoros. Escuchar es indispensable para que la persona desde temprana edad aprenda a hablar. Practicar juegos de palabras fomentan la capacidad del lenguaje. El pensamiento. Esta habilidad de los seres humanos es un proceso cognitivo de los más complejos. Consiste en formarse una idea del mundo físico que nos rodea por medio de los sentidos: visión, olfato, tacto, gusto, oído. Los pensamientos influyen significativamente en los actos. El pensamiento es lo que nos separa de los animales y las máquinas. Gracias al mismo podemos conducir nuestra vida de manera personal y única. Algunas de las funciones del pensamiento son la capacidad de deducción. Esta habilidad mental da acceso a la capacidad de deducción. Si no fuésemos capaces de procesar nuestras experiencias en pensamientos complejos, tampoco podríamos deducir las probabilidades de que algo ocurra. Tenemos la capacidad de inducción. Hacer una inducción mediante el reconocimiento de las similitudes que tiene con otra es también una forma de pensamiento abstracto, que parte de reconocer las generalidades que presenta un objeto o animal y a partir de ahí reconocer a qué especie pertenece. Tenemos el pensamiento analítico, que es la capacidad de analizar.
es una de las funciones más relevantes de la mente del ser humano. Consiste en completar fragmentos de información con otros conocimientos que ya tenemos. Y tenemos el pensamiento creativo. Esta función está relacionada intrínsecamente con las capacidades de una persona para resolver los conflictos y crear contenido nuevo en cualquier aspecto de su vida. ¿Qué es la creatividad? Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de nuevas ideas entre asociaciones, entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento colectivo. Esta capacidad o habilidad es típica de la cognición humana, que va de la mano con la inteligencia, imaginación, memoria y otros procesos mentales, pero aún no han podido ser relevados por la filosofía. Esto quiere decir que a pesar de todo, ser humano nace con la capacidad cognitiva, no todos son capaces de desarrollarlas. Factores que favorecen la creatividad de orden físico. Ocurre cuando los periodos de calma e intensidad se combinan originando una intensa estimulación de creatividad donde físicamente podemos analizar y crear. Cognitivos. Rodearse de personas, maestros, padres, compañeros con un buen nivel de intelectual, abiertos a diversas ideologías y culturas y a la práctica de ensayo y error. De orden afectivo. El tener inseguridad en uno mismo, vivir alegre, confiar, es la capacidad propia de tener espíritu de compromiso y ganas de alcanzar metas y logros. Son algunas de las cosas que favorecen la creatividad. Y de orden sociocultural, es necesario no solo desarrollarse con personas creativas, sino también en, en una completa sociedad inquieta, creativa, ambiciosa, que nos motive a crecer nuevas cosas e innovar. Entonces, el concepto de inteligencia es el grado supremo del desarrollo cognitivo, es aquella habilidad que permite aprovechar al máximo las cualidades y aumentar el rendimiento. Tradicionalmente, se había dado la importancia a una sola variedad de inteligencia, la lógico-matemática. Hoy, el análisis de la inteligencia es multidisciplinar. La inteligencia, el pensamiento o la condición pueden ser términos adaptables e intercambiables, ya que todos están encaminados y contribuyen al concepto mental y a sus procesos. Y es así, mediante esto, que los seres humanos nos podemos adaptar al entorno con mucha facilidad. Vivimos en un mundo de constantes cambios y, como mencioné anteriormente, estamos en la capacidad de adaptarnos. La percepción, la atención, la capacidad de observación, la memoria y sobre todo el aprendizaje nos permiten una adaptación activa, puesto que se desencadena una respuesta a la realidad que nos rodea. Entonces, eh, ha habido muchos intentos para definir la inteligencia y no hay una sola definición que satisfaga a la mayoría de los psicólogos. Cada uno tiene una forma diferente de verlo y de la inteligencia, según algunos autores, la inteligencia es de diferentes maneras, hay diferentes tipos de inteligencia. Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner hace referencia a que debido a que no existe un solo tipo de inteligencia, se tienen que tomar en cuenta distintas capacidades de las personas en diferentes ámbitos. Así que cada persona puede tener algún tipo de inteligencia más desarrollada que otra, ya que también se considera que este proceso mental no es estático y que puede irse desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces la inteligencia se divide en los siguientes tipos. Entonces hay un tipo de inteligencia lingüístico, que es esa capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras, en las estructuras, en la lectura, en el habla y en la escucha.
Tenemos la inteligencia lógico-matemática, que comprende los cálculos numéricos, formular y verificar hipótesis, el uso de métodos científicos y el razonamiento. La espacial es la capacidad para crear imágenes mentales, percibir detalles, dibujar y diseñar objetos. Tenemos la corporal. La musical, es la capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos a la misma vez, entender el lenguaje no musical y el sonido en general. La corporal se refiere a la capacidad para la realización de actividades que comprenden la fuerza, la rapidez, el equilibrio, entre otras. Tenemos la intrapersonal, que es la capacidad del autoconocimiento, de evaluar habilidades de desventajas personales y gestionar positivamente las emociones. Tenemos la inteligencia interpersonal, que indica la capacidad para trabajar con personas, poder ayudarlas, responder y actuar en base a la personalidad. Y por último tenemos la naturalista. Este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad de percibir las relaciones entre diferentes espacios, grupos de objetos, a la hora de obtener